Buenas tardes a todas y a todos quienes nos acompañan en esta transmisión. A nombre de la Secretaría de Cultura, a través del Centro Nacional para la Preservación del Patrimonio Cultural Ferrocarrilero, les damos la más cordial bienvenida. El día de hoy realizaremos la sesión del ciclo de conversatorios, el trabajo de las mujeres en entornos ferroviarios, que forman parte del proyecto Las mujeres en entornos ferroviarios, miradas multidisciplinarias, que impulsa el Centro Nacional para la Preservación del Patrimonio Cultural Ferrocarrilero a través de la Red Interdisciplinaria de Mujeres del Ferrocarril, y tienen como propósito visibilizar y analizar las diversas experiencias, contribuciones y desafíos que las mujeres han enfrentado en los entornos ferroviarios. En esta sesión nos acompaña la maestra Minerva Pérez Recendis, con quien dialogaremos en relación a su experiencia de trabajo en los entornos ferroviarios. Además, nos acompaña Isabel Bonilla, jefa de la Biblioteca Especializada del Centro de Documentación e Investigación Ferroviarias y responsable del proyecto Mujeres en Entornos Ferroviarios. Antes de iniciar el diálogo, aprovecho para invitarles a que nos hagan sus preguntas y sus comentarios a través de los chats de Facebook del Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos y del Centro de Documentación. Ahora le cedo la palabra a mi compañera Isabel Bonilla, quien será la que entrevistará y llevará a cabo este conversatorio. Adelante, Isabel. Muchas gracias, Cobis, pero vaya, estamos aquí de manteles largos en el Centro de Documentación. La verdad, te quiero agradecer a nombre de la dirección del museo, del propio Centro Nacional, el que hayas aceptado estar con nosotros conversando. Y bueno, yo lo decía tras cortina, uno conoce a Minerva, a la arquitecta Minerva y parte de su trayectoria, pero yo comenzaría preguntándote, ¿cuál es tu formación? A ver, cuéntanos un poco qué ha sido tu desarrollo incluso dentro de la industria ferroviaria. Si quieres, vamos a ir desmenuzando todas esas preguntas al paso del tiempo, pero sí te preguntaría para nuestro público, ¿quién es Minerva? Bueno, primero que nada, me siento muy complacida y es un honor para mí participar con ustedes en estos conversatorios y muchas gracias. Pues Minerva es una mujer de 66 años que ha estado durante 41 años en el sector ferroviario, en diferentes puestos, en diferentes puntos y atendiendo diversas circunstancias, tanto técnicas como administrativas. Minerva es una persona que se enamoró del ferrocarril y no lo ha podido dejar. Salió un tiempo del sector gubernamental, se fue a la iniciativa privada, pero cayó en lo ferroviario y volvió a donde lo amo. Yo les digo a toda la gente que conozco y que me preguntan, quien tiene las vivencias ferroviarias, no se puede desprender de ellas, te jala, te abraza y te haces parte del ferrocarril. Esa es Minerva, es una mujer que le gustan los retos, que se esforzó, que estudió, aprendió. Pasé muchas cosas en todo esto, no todo ha sido miel sobre hojuelas. Estuve castigada por el órgano interno de control, tuve muchas satisfacciones, conocí mucha gente y gente bonita que hasta la fecha sigo teniendo relación con ellos como ustedes y como algunas de las gentes que nos acompañan en esta transmisión. Bueno, y yo te preguntaría, ¿tienes alguna formación? ¿Cuál es tu formación académica? Okay. ¿Cómo fue este vínculo? ¿Hacia qué área llegaste dentro de ferrocarriles? ¿En qué momento? Me parece que justo llegaste en un momento coyuntural para la empresa de muchas transformaciones previo a lo que sería el proceso de concesionamiento y bueno, justo ahí es donde te toca
ingresar. Pero tú vienes con una formación académica que me gustaría un poco que nos comentaras sobre cuál es tu perfil académico. Bueno, mi perfil académico es estudié arquitectura y haciendo una bodega para la extinta Dirección General de Construcción de Vías Férreas. Conocí al director, que era el ingeniero Bernardo Moguel, el director de Vías Férreas. Yo trabajaba para una empresa particular y él me invitó a trabajar con ellos para hacer algunas obras. Y fui a Vías Férreas y llegué en el punto que empezaba la construcción, estaba en su apogeo la construcción de la vía férrea México-Querétaro. Inicialmente no me asignaron alguna tarea de arquitectura como yo esperaba. Me mandaron de ayudante, del ayudante, del ayudante, ¿no? Porque pues era mujer y pues no habría manera. Y ahí tuve la oportunidad de empezar a conocer gente que el residente de la División Querétaro de Ferrocarriles Nacionales de México, que había cierta rivalidad técnica en aquel entonces, porque Vías Férreas construía y Ferrocarriles operaba. Entonces, Vías Férreas traía alguna modernidad y a Ferrocarriles les costaba un poco de trabajo. Entonces, el asunto es que, pues, me mandaron a tratar con este señor, que fue muy difícil al principio, él y todo su equipo. Y como en aquel entonces no había los high riel que conocemos ahora, les estoy hablando casi de la prehistoria, hace 41 años, entonces nos movíamos en autoarmón y él tenía su motor de vía, pero él porque era el residente. Entonces yo me tenía que ir con ellos, llegaba a donde salían y me iba con ellos en el autoarmón, convivía todo el día, estaba. Y al principio, les repito, no fue nada fácil, fue muy, muy difícil, pero conforme fue pasando el tiempo, fui viéndolos trabajar, fui viendo cómo vivían sus necesidades, sus formas de vida, sus casas y todo. Fui haciendo una sinergia con ellos y al final, ya cuando éramos muy amiguis y ya me veían así, me protegían y me enseñaban y todo, ya me cambiaron y empecé a hacer esto que tenemos en pantalla, a supervisarlos. Quiero que quede claro que yo coordiné o lideré los trabajos, no fui yo y lo hice, y siempre tuve la fortuna de que el equipo que me pusieron se integró, nos entregáramos como una familia y nuestros objetivos era llegar a la meta, lo cual a mí me beneficiaba y yo se los decía, en la medida que yo cumpla, de que ustedes cumplan, yo cumplo y todos vamos a estar bien. Entonces, para la México Querétaro anduvimos viendo lo de las casetas de telecomunicaciones, las casetas de comunicaciones, la rehabilitación de algunas estaciones, y también lo que me pusieron a ver fue reubicación de algunas casas que estaban en San Antonio, en Tlateposco, y que interferían con el paso del tren. Les reconstruíamos la casa, pero ya con otras condiciones, ya de tabique, concreto, mejoras. Se vio mucho que la gente no se perjudicara, sobre todo la gente que vivía en los costados de donde pasaría el México Querétaro. Y fue así como después de esto me mandaron a la estación de Tula. Es una estación muy grande que actualmente sigue en pie. Y en la estación de Tula se hicieron las casas de sección en Tula Hidalgo y casas de sección en San Juan del Río. Las casas de sección eran casas para los trabajadores y para sus jefes, porque se planeó en Ferrocarriles Nacionales de México. Ya para este entonces ya andaban viendo la transición de vías férreas a ferrocarriles, que ya no hubiera carros campamento, aun cuando en los carros campamento tenían escuela, doctor, todo eran unas secciones completas que iban moviéndose como iban arreglando la vía. Me refiero a Ferrocarriles Nacionales de México. Después ya decidieron ponerlos en algunos lugares fijos y fue así cuando empezaron las casas de sección ya en forma para los trabajadores que habitaban carro campamento. Y aquí tenemos dos, las casas de sección en Tula Hidalgo, que fueron 40, y las de San Juan, que si mal no recuerdo, fueron 48.
casas que a la fecha están construidas, están habitadas ya por algunos descendientes de los trabajadores y bueno, así fue toda esa situación de mi paso de vías férreas a Ferrocarriles Nacionales de México. Y ya en Ferrocarriles Nacionales de México, después de haber estado en la estación y viendo estas casas, hubo un proyecto muy importante que a mí me encantó y de hecho yo me acerqué a querer colaborar y tuve la fortuna de que me jalaran. Y fue un programa a nivel nacional de casas para trabajadores de vía que habitaban en carros campamento. El carro campamento son de 22 metros de largo, lo dividían en dos y vivían dos familias, les ponían sus escaleritas. Yo creo que los que estamos familiarizados con el medio ferroviario, algún momento llegamos a ver eso, o ustedes en el museo tienen unas fotografías maravillosas que las señoras lo arreglaban, les ponían flores de diferentes y bien pintadito, y bueno, mal no vivían, pero era algo muy reducido, muy estrecho. Y aquí estamos viendo en pantalla cuando se empezaron a dar las casas a las cuadrillas sistemales. Y el programa estaba, bueno, no todo era miel sobre hojuela, porque, por ejemplo, ya se había hecho el censo, iba a dar la casa a una familia, y de repente cuando se iban a hacer el cambio, porque le dábamos la llave, y en ese momento él nos daba la llave, y una maquinaria se llevaba el carro, campamento, lo destrozaba, porque nos tardábamos tantito y ya se metía otra familia. Entonces, o la familia de él se llevaba al hijo que ya se había casado y que a la hermana. Entonces, pues así se hizo y salió bastante bien. Esto se hizo en colaboración con el sindicato y todas las partes cooperamos y salió muy bien. Ahí en una de las fotografías se ve a mi coordinador de vivienda entregando unas llaves y hay fotografías de las casas, de las casas azules que son en San Luis Potosí y estas blancas son en Tierra Blanca, Veracruz. Mira qué maravilla, ¿no? Pensar en esto, pero fíjate, tú dijiste, creo, una palabra clave, ¿no? El asunto de la negociación y el asunto del liderazgo, creo que son palabras claves en este tipo de proyectos, ¿no? Porque finalmente tú tuviste que asumir la responsabilidad de un conjunto de trabajadores para hacer este tipo de casas, ¿no? ¿Qué tan difícil fue para ti armonizar todo ese trabajo de los propios ferrocarrileros, de los propios ferroviarios? ¿Fueron ellos quienes construían las casas, o era una empresa particular y tú solamente supervisabas las obras que se estaban realizando? No, eran empresas particulares, pero el proyecto lo hacíamos acá en la coordinación de vivienda, se hacía acá el proyecto en la coordinación de vivienda, también se hacía con empresas particulares, se construía con empresas particulares. Ahí el quid del asunto era convencerlos a ellos y cambiarlos de una línea que les antecedía, en donde para ellos sus carros campamento eran su vida, su casa. Ahí nacían, ahí se morían, ahí todo. Y como los movían a todas partes donde iban, no tenían el sentido de desprendimiento, sino eran su sentido de pertenencia muy fuerte. Y la verdad, el grupo que se integró para poder hacer las negociaciones con los trabajadores para hacerles este tipo de construcción, porque en Ferrocarriles Nacionales de México había gente muy capaz, pero la mayoría su especialidad eran las vías, talleres, locomotoras, señales, comunicaciones. Era poco lo que había de construcción de vivienda. Entonces, así se decidió y así se hizo. Se hicieron las casas con empresas particulares y la negociación con la gente directamente, pues era un grupo multidisciplinario, gente del sindicato, gente del jurídico, del derecho de vía, de patrimonio, pero yo siento que tenía una ventaja porque yo había convivido con ellos.
Entonces, eso me daba cierto plus de conocerlos y la forma en que nos acercábamos a ellos, en que hacíamos el primer contacto, en lo que íbamos platicando, en lo que ahora le llaman socializar el proyecto. Antes se les decía en lo que les presentamos el proyecto y los convencemos. Y bueno, pues así lo llevamos. Y bueno, de todo este proyecto, que fue un proyecto a gran escala, que como bien dices, fue a nivel nacional, ¿qué tanto o cuál sería el proyecto más significativo? ¿En qué estado? ¿Cuál fue el más complicado para poderse realizar? Porque si bien es cierto, como dices, tenías contacto con algunos de los trabajadores y les compartías el proyecto, ¿cuál fue el sitio donde más complicación tuviste y cuál fue el que te llenó de mayor satisfacción? De todos los proyectos en los que he participado, Isabel. De los proyectos de vivienda o de infraestructura que tengas. Mira, honestamente, ahí me pones en un predicamento. Yo me considero alguien de respuesta rápida, pero sabes una cosa, yo no he analizado cuál sería el más importante, el más irrelevante, porque todos los proyectos en los que he estado he tenido la fortuna de que sean proyectos importantes, de que han resuelto situaciones, han atendido necesidades y han sido de provecho tanto para el ferrocarril, eran provecho para el ferrocarril, para los clientes, porque recordemos que era puro ferrocarril de carga, para los clientes y también para los trabajadores y la gente que vivía alrededor. Entonces, realmente, cada uno tuvo su complejidad, su problemática, sus cuestiones muy específicas. Lo que sí te puedo decir es que todos ellos me dejaron un gran aprendizaje. Pero mira, nos contabas, quizás para el público que no te conoce, no dimensiona en qué proyectos participaste. Tú ahorita nos hablabas de uno, que es el de vivienda, pero me gustaría que nos compartieras también de los otros o de algunos otros, no de todos, porque seguramente la lista es interminable, pero sí algunos de los más significativos. Por ejemplo, todo lo de la reconstrucción de la vía que se hizo para lo que fue el Panamericano en la costa de Chiapas, o otros trabajos que te hayan dejado siempre un aprendizaje, porque bueno, finalmente tuviste que estar, aunque estabas en el área de construcción, no es lo mismo construir una casa que ver cómo se rehabilita o se construye un puente, ¿no? Entonces, quizás si nos pudieras compartir parte de eso, te lo agradecería mucho. Claro que sí, con todo gusto. Bueno, después de ferrocarriles, de estar en coordinación de vivienda, pasé a otra área que era construcción de vía. Ahí se hacían proyectos y se veía puentes y todo. Y de ahí estuve un buen tiempo y después se hizo el concesionamiento del sistema ferroviario mexicano y hay una parte que los diputados y senadores consideraron que era estratégica para la República Mexicana y es el ferrocarril del Istmo que va de Coatzacoalcos a Salina Cruz. 300 kilómetros, 200 kilómetros, 300, y eso dividiría la República en dos, entonces eso se lo quedó el Estado, y así se formó el ferrocarril del Istmo de Tehuantepec. Estando en el ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, resulta que hubo una situación ahí X, de que se quedaron abandonadas las vías del Mayab y de la costa de Chiapas. De la costa de Chiapas quedaron en situaciones más desfavorables porque había pasado el huracán Stan, que hizo estragos al por mayor. Entonces, se paró el servicio a los clientes, se paró la operación y después no lo dieron al ferrocarril del Istmo, se lo dieron a mi director. Y pues yo ahí era la subdirectora de operación. Creo que hasta la fecha soy la única subdirectora de operación de un ferrocarril.
con operación de trenes, ¿no? Entonces, de ahí empezamos a hacer la rehabilitación de la línea del Maya, que va de adelante de Coatzacoalcos del Chapo a Mérida y lleva a Valladolid. Aquí en esta foto que estamos viendo la reconstrucción de la costa de Chiapas. Ahí estoy, la que está arriba del puente, esa soy yo en mis años mozos, que todavía me subía y andaba por ahí. Estaba haciendo la inspección porque he tenido la fortuna de tener muy buenos jefes que aunque en algún momento yo creí que me hostilizaban o me vapuleaban y me querían tronar, finalmente me hicieron crecer y me hicieron ser muy autosuficiente. Entonces ahí yo subía, yo sacaba mis datos y los juntaba con los demás ingenieros. Y así fue como se reconstruyó también la costa de Chiapas. Se hizo una evaluación, se sacaron los montos, se hicieron proyectos y se hizo una planeación de cómo se iba a hacer, igual que en la línea del Mayab, que fueron en diferentes tiempos. Y también ver la manera de cómo volver a jalar la carga, de cómo los clientes volvieran a tener confianza en el ferrocarril que de un día para otro había dejado de prestar el servicio. Entonces, pues todo eso con los compañeros, con los equipos adecuados y con mucho trabajo, porque fue mucho estar allá, se rehizo. Por ejemplo, aquí el puente que tenemos en la parte de arriba es el puente Cuatán. Y ustedes dirán, oye, pero abajo no pasa el río, no pasa nada. No, en esa temporada que lo hicimos, no, porque es la temporada de secas. Pero ya después hay otras fotografías donde el agua casi vuelve a alcanzar el nivel y deslava los aproches. Entonces, estos puentes que están aquí son de la reconstrucción de la costa de Chiapas, porque básicamente ahí en la zona de Tapachula se llevó la vía y se llevó todos los puentes. Y anteriormente el tren pasaba por el centro de Tapachula y lo dividía en 3 partes. Ya después del huracán, pues ya se hizo un libramiento de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. Eso fue por lo que respecta acá a la costa de Chiapas. Se rehicieron terracerías, se reforzaron puentes, se hicieron puentes de acero, de concreto, de diferentes tamaños. Fue una obra muy, muy interesante en casi los 400 kilómetros que son, 600. Y en la línea FA, allá teníamos el problema de que hay una parte del Chapo cerca de Tenosique, en donde por alguna razón que hasta la fecha no he podido entender, cuando llueve y baja todo el agua, el río no desboca en el mar, sino se empieza a detener y se inunda todo alrededor. Entonces, con los frentes fríos que lo golpean cada año, pues se tenían problemas. Entonces, hubo que reconstruir rápidamente un tramo importante que había sido destruido por las lluvias. ¿Por qué? Porque teníamos clientes, teníamos compromisos, ya habían vuelto a confiar en nosotros y no les podíamos fallar. Y ahí mucha gente nos estuvo apoyando, mucha gente. Entonces, pues esas son las obras importantes: reforzamiento de puentes, revisión de puentes, terracerías, y ya me pasé a todo lo que era la vía. Y en el ferrocarril del Istmo tuve la oportunidad de aprender más, porque éramos un ferrocarril que no tenía muchos recursos, no era autosuficiente. Entonces, pues había que hacerlos rendir. Y la gente muy capaz, aprendí mucho de la gente. El sindicato, contrario a lo que cualquiera pudiera pensar, mucho apoyo. Claro, también llegar al ferrocarril del Istmo y ser la segunda subdirectora de operación después de un subdirector hombre, no me fue fácil. Vi un poquito mi suerte y ya de repente decía, bueno, ¿qué necesidad tengo yo de estar aguantando todos estos? Pero no, el reto era más importante y al final los resultados fueron lo mejor. Bueno, pensaría en 2 preguntas. Primero te haré una.
Hablaste de libramientos y creo que eso es también bien importante para la gente que no conoce el sistema. Tenemos en la fortuna de que nuestros seguidores, algunos son ferroaficionados, ferrocarrileros jubilados o que están en activo, tenemos algunos investigadores, pero también tenemos público en general que no conoce el término o de qué va un libramiento. No sé si quisieras comentarnos algo pequeñito, aunque sea sobre ello, te lo voy a agradecer mucho. Claro, perdón, traté de no ser muy técnica, pero me gana. Un libramiento ferroviario se hace porque anteriormente todos los ferrocarriles cruzaban las ciudades y no es porque el ferrocarril haya tenido la culpa, sino que el ferrocarril llegó primero y fue un polo de desarrollo. Entonces, alrededor del ferrocarril, de sus estaciones, se desarrollaban las poblaciones, pero entonces llega un momento en que no es tan compatible el paso o la gente se pone muy cerca del ferrocarril. Tal es el caso de Tehuantepec y de Tapachula, que son los que me tocaron a mí. Entonces, lo que se hace un nuevo trazo que rodea, por decirlo de alguna manera, a ver si me explico, rodea la ciudad, rodea el centro de población y se va por fuera. Se va lejos para que no se obstruyan mutuamente. Porque, por ejemplo, en Tehuantepec, Oaxaca, se ponía un mercado, es un mercado tradicional, añísimo, desde tiempos de don Porfirio. Y de hecho también ahí pasaba, enfrente estaba la casa de doña Juana Cata, que cuenta la leyenda que don Porfirio paraba el tren enfrente, bajaba a la plancha y se bajaba caminando y entraba a su casa. La distancia era unos 50, 2 metros. Y ahí se ponía un mercado. Entonces el tren llegaba con productos peligrosos y se tenía que parar. Y ahí pasábamos mucho tiempo porque la gente en lo que quitaba su puesto y no lo quitaba, y bueno, una serie de cosas y previendo un desastre o una situación de grandes consecuencias, se decidió hacer un libramiento, el cual tuve la fortuna de, con un equipo muy increíble de trabajo, participar desde el trazo, la ubicación, la liberación del derecho de vía, la construcción, todo estuvimos ahí. Entonces, un libramiento es algo donde saca usted la vía ferroviaria, la línea férrea del centro de las ciudades y se va por un costado rodeando la población y evitando los menos cruces viales posibles. Ese es un libramiento ferroviario. Sí, bueno, te agradezco muchísimo y te decía, la segunda que me parece que nos toca en materia tiene que ver con la mujer en la industria ferroviaria. Y decías justo ahorita y vemos en la pantalla la imagen tuya sobre un puente, pero nos compartiste muchas más donde estás justamente en campo haciendo algún trabajo. La primera, vaya, hablar de la primera mujer en operación para el ferrocarril del Istmo de Tehuantepec siempre nos lleva a pensar un poco de cómo ha sido tu tránsito como mujer en este entorno mayoritariamente o tradicionalmente masculino en el sector ferroviario y bueno, ¿cómo fue para ti? ¿Tuviste que irte a vivir a Tehuantepec o te quedaste en la Ciudad de México? Eh, si tienes familia, tuviste que trasladarte con tu familia a estos sitios donde estuviste trabajando. Cuéntanos un poco sobre tu trabajo y también lo que implica tu desarrollo personal en ferrocarriles y por el otro lado, familiar. Bueno, combinar el trabajo ferroviario con el familiar es un poco difícil. Como que es difícil encontrar una
pareja que entienda cuál es tu trabajo o cómo es tu trabajo. Pero tuve la bendición de un hijo que me apoyó muchísimo y no me cambié a vivir allá, simplemente me iba y tenía que regresar porque aquí están las oficinas centrales. Aquí tenía que participar en los consejos de administración, con otras instancias y todo. Entonces era un ir y venir, ir y venir, ir y venir. Y cuando llegábamos a tener algún descarrilamiento, porque lo tuvimos, y un derrame de líquidos peligrosos, era de que acababa de llegar yo a las 10 de la noche, me avisaban y al otro día en el aeropuerto vámonos otra vez de regreso para arreglar eso, porque a mí me enseñaron que las cosas hay que atenderlas, para ordenar hay que saberlas y hay que atenderlas. Y una orden que no es supervisada no es una buena orden. Entonces, así era mi tránsito, iba, venía, iba, venía, y cuando mi hijo tenía vacaciones de la escuela, se iba conmigo y pues ahí andaba, ¿no? Ese fue una vida ferroviaria para mi hijo, pero ahora ya es un hombre de bien con su familia. Por cierto, me acaba de dar mi segunda nieta hoy a las 10:18 de la mañana. Uy, muchas Estoy felicidades. feliz y hoy es un día muy importante para mí, aparte de la invitación al conversatorio, lo de mi nieta, y es un hombre de mucho provecho y muy trabajador, porque desde chico aprendió, porque se quedaba con la gente a trabajar y ahí le aprendió y le fue. Estuvo un tiempo en el medio ferroviario y ahorita ya anda en otros temas de logística. Pero todo muy, muy bien. Y bueno, esta foto que está aquí, esta fue de una visita que hice al interurbano, ahí nada más era visita y aprendizaje. Bueno, pero también estuviste, por lo propio que vemos de tu trayectoria, también estuviste supervisando el transporte de pasajeros, ¿no? Desde la subsecretaría también estuviste muy de cerca de estos proyectos y bueno, no sé si quieras platicarnos algo sobre ello. Claro que sí. Del proyecto que estuve cerca fue del proyecto de la ampliación del ferrocarril suburbano, de Lechería, que la ampliación va de Lechería al AIFA. Aquí en las gráficas que tenemos en la primera, tenemos una asamblea de formalidades especiales, porque aprendí bastante. Tenía buenos maestros al lado. Entonces aquí, para poder formalizar la venta de tierras ejidales, que eran de uso común, habría que hacer esa asamblea. Entonces ahí estamos en la asamblea, antes ya habíamos trabajado, ya nos habían encerrado, ya nos habían amenazado, ya habíamos recorrido un largo camino cuando llegamos a esa asamblea. Ahí en lo que participé fue en la liberación del derecho de vía para construir un nuevo patio ferroviario, para poder mover las vías de carga y poder hacer el trazo de las nuevas vías del ferrocarril. En este proyecto estuvimos muy de la mano con Sedena. Ahí en la segunda fotografía es en un vuelo que hicimos en helicóptero para ver las rutas y todo eso. La siguiente foto es una foto que yo tomé del mismo. Y esta foto, la de abajo, no se alcanza a apreciar muy bien, pero al fondo ahí llega directo el ferrocarril suburbano. Ahí va a llevar. Y al fondo todavía no estaba el aeropuerto, estaba en construcción. Y al fondo hay un letrero muy grande que dice ferrocarril suburbano. Ahí vamos a llegar. Ahorita ya está la terminal, ya la están trabajando y ya tienen grandes avances, y aparte que ya se continuó hasta Pachuca. Entonces, esa fue mi participación aquí. Trabajé muy a gusto con la gente de defensa, gente con muchas ganas de aprender, de hacer las cosas. Y también trabajé con la gente de la Marina, que son los que tuve interacción con ellos, ya estando yo en oficinas y ya teniendo cuestiones administrativas. Entonces, muy buenos recuerdos de trabajo tengo yo. Ellos, quién sabe, ¿eh? Porque luego me decían o me acusaban que los regañaba o que les hablaba feo, pero yo tengo muy buenos recuerdos de todos ellos. Bueno, y justo ese es un punto que nos toca en este momento. No sé cuántas mujeres estuvieron al lado tuyo acompañándote en este tipo de proyectos, si hubo, si las hubo, y si también, si existía algún
alguna reticencia por parte de los hombres que ejecutaban algún proyecto para permitirte o no desarrollar algún programa. No sé si quieras comentarnos al respecto. Sí, para la liberación del derecho de vía tuve la fortuna de que el área jurídica de desarrollo ferroviario lo hacía muy bien, e independientemente yo tenía a la maestra Contreras, que era mi asesora, era mi Pepito Grillo ahí, eso no se puede, eso tiene que ser así. A veces yo le decía, ya sé que no, ahora dígame cómo sí. Y pero ella fue alguien muy, muy importante en esto. Y sí había otras mujeres en el área de ferroviario que veían esto, pero básicamente lo del patio, la primera parte del patio, fuimos nosotras dos exclusivamente. Y para los proyectos no teníamos problema, puesto que las cosas que yo les daba, estaba yo soportada por un equipo técnico que tenía ferroviario. Entonces, yo iba y lo consultaba con ellos. Oye, mira, esto vamos a hacer así, sí, así, se puede hacer así. Y ya ellos me daban su opinión. Un equipazo también que dependía de la dirección que yo tenía. Y sin dejar de mencionar, nuestro director general, pues también se metía muy a fondo, y le decía yo que él tenía el don del dedo, porque yo revisaba y revisaba las cosas con el equipo y todo, y ya se las llevábamos muy bien a presentar. Y donde abría el ingeniero, ponía un dedo y decía, oiga, esto no es cierto, o esto por qué, o esto así no, hay otras formas que son mejores y todo. Entonces fue algo, unas experiencias muy gratas y algo muy gratificante llegar a tener todos esos grupos, y con defensa, con el general Vallejo y con su equipo, trabajamos muy bien con el ahora secretario de la Marina, el almirante Pedro Morales, el almirante Vera, el almirante Saba, o sea, muy bien, muy receptivos a todo lo que se les decía, muy, muy receptivos. Ahí los problemas eran los contratistas, los constructores que de repente querían hacer ahí de las suyas. Esos eran los que nos hacían, pero al final, pues todo es trabajo y no hay nada personal y todo muy bien, en buenos términos. Bueno, ¿y te tocó negociar con alguna mujer? Oh, sí, con algunas presidentas municipales. Qué difícil, ¿eh? Qué difícil. Qué difícil, pero no imposible, pero bueno. Creo yo que con los presidentes municipales la ventaja que yo tenía en un principio es que, como era mujer, así como de repente como que no se ponían tan intensos, ¿no? Pero con las mujeres, sí, es un poco más complicado. Claro, y bueno, te preguntaría, ¿qué legado esperas dejar a las nuevas generaciones de mujeres que hoy se forman o comienzan a integrar, que se integran al sector ferroviario? Pues mira, un legado como tal, más bien sería un mensaje de que sí se puede operar un tren, diseñar una línea, tomar decisiones, transformar este sector con talento y visión femenina y aportar muchas cosas, porque mi generación abrió camino donde no lo había, y la de las nuevas generaciones lo van a recorrer, lo tienen que recorrer con paso firme, con más libertad y con menos obstáculos. No estoy diciendo que ya no va a tener obstáculos, siempre va a haber, pero eso es lo bonito, los retos. Nada que sea fácil es satisfactorio. Y yo les dejo la convicción de que este espacio ferroviario también nos pertenece a las mujeres, y la responsabilidad de seguir abriendo puertas no solo es para ustedes, sino para las generaciones que vienen detrás, porque el futuro del ferrocarril en México se está abriendo un campo inagotable de ferrocarriles de pasajeros. Y el ferrocarril no solo se mueve sobre rieles, también se mueve con mujeres al frente. Y hoy en esta mesa celebro el encuentro de nuestras voces y disciplinas. ¿Saben por qué? Porque abrir un camino no es suficiente si no lo convertimos en una vía para muchas más. Y en ese sentido,
el tren ya arrancó, ya está arrancando, está en camino, y a las mujeres nos toca mantenerlo en marcha, ¿eh? Perdón, ya me ofusqué, ya me No, fui. no, no, mira, la verdad es Pero que eso es lo que pienso y me da tanto gusto, permíteme terminar la idea, por favor, sí, sí, sí. me da tanto gusto ver al Tren Maya o al Transísmico, que ya tienen mujeres operando, tienen mujeres en el despacho, están cambiando la mentalidad. Bueno, todavía no hay mujeres más con más nivel, pero ya es un avance. Hay muchas mujeres construyendo en esos ferrocarriles y ahora en la dirección en la Agencia Reguladora de Transporte también hay mujeres. Entonces, en las supervisiones, en las constructoras, me da tanto gusto, no sabes qué gusto me da verlas cómo se desenvuelven, y yo siempre he tenido esa pequeña debilidad. Cuando veo una mujer en una empresa o esto, siempre trato de ver cómo te ayudo, qué te falta, qué tienes. O sea, esa empatía de vamos para adelante, porque yo sé que el camino no es nada fácil. No, claro, y además pensando en toda esta trayectoria que tú iniciaste, más de, pues, alrededor de unos 40 años, 35 años que estás dentro del sector, que iniciaste, me quedo pensando que las condiciones han cambiado. Hoy, Sí, efectivamente, tenemos más posibilidades de tener a mujeres en las distintas áreas del ferrocarril, no como la primera operadora que fuiste, porque seguramente todavía no tenemos a ese nivel mujeres, pero sí tenemos a despachadoras y a maquinistas que están operando y mujeres que están supervisando, mujeres ingenieras. Tú tienes la formación de arquitecta, pero también tienes otras capacidades de liderazgo eh, que te permiten justamente eh, alcanzar otros niveles que seguramente irán abriendo camino y brecha para que otras mujeres también puedan participar y puedan integrarse a este gran proyecto que es el ferrocarril, ¿no? Como bien dices, hoy está creciendo, hoy están haciendo nuevos proyectos, tan solo pensar en los proyectos que está desarrollando, que se desarrollaron desde el sexenio pasado y los que se están llevando a cabo ahora, pues permiten que más mujeres se puedan integrar, ¿no? sí, sí, definitivamente que sí. Y bueno, si quisieras agregar algo más sobre tu trayectoria, sobre algo que nos quieras compartir, Pues venga. ya nada más, ya me extendí mucho, ¿verdad? No, no, Este, muchas nosotros nos pasaríamos toda la tarde aquí platicando, gracias. porque como bien dices, el que se sube al tren ya no se baja, y uno Exacto. se tatúa el tren en el corazón. Yo estoy Pues, convencida de eso. sí, pues ya nada más comentarles que he aprendido que en el ferrocarril, como en la vida, no hay rutas sin curvas, sin pendientes de subidas y bajadas, ni avances sin señales claras y precisas. Y si algo me ha enseñado este recorrido es que cada mujer que entra al sistema no solo viaja, se queda y tiene el poder de transformarlo y de aportar tantas cosas en todos los ámbitos, en todas las actividades, que es un nicho que debemos de aprovechar. Deben de aprovechar las nuevas generaciones. Gracias. Pues te agradezco muchísimo. No sé, Kobe, si tienes algunas preguntas. Sí, Isabel, sobre todo pues han llegado muchas felicitaciones para la maestra, Ay, que quiero aprovechar, es más, felicitarla yo también. Qué honor escucharla, maestra, con toda esta trayectoria que usted tiene, la verdad, mis más sinceras felicitaciones. muchas gracias. Este, qué orgullo, ¿no? Qué orgullo, la verdad. Y que nos esté acompañando en esta tarde y que esté compartiendo con nosotros su experiencia. Bueno, voy Muchas a leer algunos comentarios que han llegado. Bueno, felicitaciones de Giovanna
Borges Llanes, de Yolanda Marín. Giovanna Borges Llanes dice, qué interesante, toda una guerrera, Mine. Patricia Albores, felicitaciones, mi estimada Minerva, admirable tu trabajo en Ferrocarriles, donde coincidimos por varios años. Es cierto. Hay otro comentario de Luis Miguel Carvajal Juárez, dice, interesante, sobre todo la reconstrucción de la línea K. También otra felicitación de Hortensia Gabriela Quijada, felicitaciones a la arquitecta. Y hay una pregunta aquí que tenemos de Eduardo Ramírez Cato, que dice, ¿cuál ha sido su mayor reto profesional en la industria ferroviaria? Yo creo que el mayor reto, saludos, ingeniero Ramírez Cato, fue mi jefe en algún momento en Ferrocarriles Nacionales de México. Yo creo que mi gran reto, ingeniero, fue el libramiento de Tapachula. El libramiento de Tapachula por toda la gente que teníamos en contra, por los recursos, por el tiempo y porque en ese entonces mi director general, que es una excelente persona y un profesionista muy calificado, me dijo, si no puedes, porque fue un día casi ahí a soltarle la lágrima, ¿no? Que nos habían retenido todo el día y que en Tehuantepec, y que nos querían desnudar y recorrer por el pueblo y humillarnos y no sé qué. Entonces fui y le dije, y honestamente yo lo que esperaba es que me dijera, no te preocupes, tú tranquila, no va a pasar nada, te voy a mandar la fuerza pública o esto o el otro. Y me dijo, a ver, Minerva, si estás ahí, no es nada más porque eres una chica linda, porque eres buena onda. Estás ahí porque puedes. Y si no puedes, dame tu renuncia y circúlale. Fue algo así que yo lo sentí, es un malvado, y saludos, pero no, finalmente eso fue así como un golpe muy fuerte y lo terminé. De ese proyecto también me vino un castigo del órgano interno de control porque decía que había hecho mal unas cosas, pero finalmente cuando uno las hace las cosas con fundamento en la ley y no se mueve de la ley, tuve un litigio 3 años que estuve fuera del gobierno federal. Él finalmente se me reconoció, se me restituyó y todo, pero mientras fueron tiempos muy fuertes, muy difíciles que viví, que los sufrí con el apoyo de mi hijo y de otras lindas personas, y al final ese creo que ha sido mi reto más grande. Muy bien, llegó otra felicitación de Lorena Cabello. Felicidades, una gran persona y se refleja en la gran profesionista que hoy en día es. También felicitaciones de Jorge Luis Hernández. Dice, muchas felicidades, estimada arquitecta Minerva, un honor trabajar contigo, aportaste mucho valor al desarrollo del sector. Felicidades, espero volver a trabajar juntos. Y también de Ricardo González, muchas felicidades y mis respetos a una gran mujer. Otra felicitación que acaba de llegar de Mara Mondor. Gracias. Felicidades, eres todo un mujerón, Mine. Wow, mi admiración por siempre. Hasta el momento, esos son todos los comentarios. Sí. No sé si gusta adicionar algo, maestra. Pues ya nada más. Entonces, perfecto. Oye, nada más comentarles que ya. ¿Se congelaron? No, ahí están. Ya nada más, sí. Rápidamente les comento que dentro de los comentarios hay gente que trabajó conmigo, con la que yo trabajé en el FID, en ferrocarriles, en vías férreas. De todos mis trabajos ha habido comentarios de mi club de mujeres profesionistas y de negocios, de compañeros de desarrollo ferroviario, lo cual me da
la abuelita de mi hijo, lo cual me da mucha satisfacción que tengan esa imagen de mí. Se los agradezco mucho, me alimenta, y a ustedes les agradezco mil por esta charla tan hermosa. Gracias. Bueno, yo sí quisiera agregar algo más. Ha sido un deleite de verdad escucharte, porque de pronto, yo lo comentaba contigo hace unos días, no hemos encontrado registros de mujeres para el siglo XIX, es muy poco lo que tenemos, algunas imágenes sueltas, y de lo que se trata justamente es de visibilizar todo este trabajo que sí se hace por parte de las mujeres. Recién encontré un documento donde dice que una mujer, y viene el nombre y el apellido de ella, va acompañando a su peón a su esposo, que era peón de vía, y cae de la plataforma y muere. Pero es un registro para 1903, y de ahí no tenemos mayores registros, y de pronto las podemos encontrar ya con expedientes de personal, ya para la década de los 60, pero nos vamos haciendo de recursos y vamos conociendo sobre las trayectorias a partir de irle buscando en distintas fuentes, y creo que esta es una gran oportunidad que tenemos ahora que nos estás compartiendo toda esta experiencia, porque a futuro seguramente servirá para hacer estudios de género, decir, sí, las mujeres estaban en proyectos de gran envergadura, vaya, rehabilitar una vía después de haber pasado el huracán Stan en 2005 no fue cosa sencilla. O esto que bien decías, o le entras a la negociación, puedes o no puedes, sí. y le tienes que entrar, ¿no? Sí. Entonces eso te va forjando, y creo que es algo que se debe destacar aquí. La verdad, estoy muy, muy agradecida de que hayas aceptado. Hoy compartimos en la Academia Ferroviaria, gracias a la formación o la invitación que nos hizo el doctor Jaime Paredes, y bueno, ahí de pronto también hay discusiones sobre los proyectos que se están realizando, y qué gusto de verdad que estés aquí con nosotros. Pues muchísimas Maestra gracias. Minerva, ya no sé si se ha dado cuenta que han estado pasando algunos comentarios, muchos comentarios adicionales que han estado llegando para usted de felicitación. Después los va a poder ver ya tranquilamente en la página. Y bueno, pues reiterando nuestra felicitación a usted, a su gran labor, y qué honor conocerla, maestra. A sus órdenes, muchísimas gracias, y nuevamente a sus órdenes, y gracias a todos. Y perdón, me distraje viendo los mensajes, bajé la vista porque no estoy muy acostumbrada a esto, entonces sí me llamaba la atención. Pero muchas gracias a todos, y a ustedes. Isabel, por favor, te felicito, sigue haciendo esto que estás haciendo. Yo creo que es muy importante, y esto puede sentar un punto de inflexión, un punto importante para desarrollar en las nuevas generaciones que están estudiando, que vean que hay manera, que hay foros, que hay donde se puedan desarrollar. Entonces, te felicito por esto. Covadonga, a ti también te felicito. Muchas gracias. Y bueno, y a nuestro amigo que está atrás de cámaras también le mando un abrazo y un saludo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, pues muchas gracias a usted, maestra. Muchas gracias por esta hora que se fue muy rápido, la verdad. Quisiéramos más tiempo para poder seguir platicando y que nos pudiera seguir contando muchas más de sus experiencias laborales, ¿no? Pero bueno, tenemos que cortar ya en este momento, y pues le agradecemos mucho esta plática tan interesante, y por supuesto, pues agradecemos a quienes nos acompañaron en esta tarde, muy agradecidos por estar aquí, por sus comentarios, y por supuesto, pues les pedimos que estén atentos a nuestras próximas actividades. Ahí están las páginas de Facebook del Museo Nacional de Ferrocarriles, del Centro de Documentación e Investigación Ferroviarias,
para que ustedes estén atentos y vean estas próximas actividades. Un abrazo para todos y una excelente tarde. Muchas gracias. Muchas gracias. Buena tarde. Adiós, gracias, Cobis. Hasta luego. Hasta luego. Que estén bien. Bye. Gracias.